Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Creo que a nadie en su sano juicio le agradaría recibir dinero falso. Tampoco, por ejemplo, marcas de ropa falsas, ¿no? Siempre vamos a preferir lo que es original, lo que es auténtico. También en la familia, también se vienen haciendo falsificaciones de la misma, ¿no? Eufemismos que se están utilizando y se está creando y tratando de autodeterminar no solo al hombre, sino también a la familia. El hombre, desde un punto de vista pues natural, biológico, científico, es varón y es mujer. Yo no podría determinarme a mí mismo como algo diferente a, a mi calidad de ser varón, de ser hombre. Otra cosa pasaría por una percepción antojadiza de mi gusto o de repente de algún desorden de una visión hacia mí mismo. No, yo soy varón, ¿no? Tanto en mi forma de pensar como en mi biología. Yo no puedo cambiar eso. Últimamente están entrando muchas ideologías que están trastocando el sentido de lo que es la familia, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no se habla de la tradicional familia, que es un hombre, una mujer y los niños que surgen del vínculo entre ambos. Y ahora ha aparecido una cantidad larga, una lista larga de familias, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos también la llamada familia monoparental, es decir, un padre o una madre con su hijo, en el entendido de que sí conviven solamente uno de los padres con el hijo y que el otro padre no viviría con ellos, ¿no? Sin embargo, ¿qué vendría a ser la familia? Si no es un papá, una mamá con hijos, aun cuando no esté uno de ellos conviviendo dentro del mismo hogar, dentro de la misma casa. Siguen siendo familias, ¿no? Sigue siendo familia. Luego, pues, se ha creado también esto de la familia unipersonal, en que, digamos, yo mismo sería mi propia familia, y no puede ser eso. Familia se entiende que es un grupo de personas. Luego, por ahí también se está creando esto de la familia homoparental, es decir, de personas del mismo sexo que se unen y luego adoptan hijos. O sea, una adopción que se tendría que dar porque obviamente de la forma natural no lo van a poder hacer. Entonces, el hombre se está autodeterminando, ya no conforme la naturaleza nos ha proveído tal como somos. Y luego por ahí, por ejemplo, está eso de la familia LAD, ¿no? Que no viven juntos, que viven separados, pero que mantienen una relación, digamos, de tipo sentimental, sexual, y así, etcétera, ¿no? Hemos creado variedad de familias. Somos nosotros los que queremos ahora autodeterminar al ser humano. Cuando ya el ser humano ya está diseñado, ¿no? Y tiene sus leyes propias, sus leyes naturales propias. Y también se está, pues, falsificando así a la familia y al matrimonio. En el caso del matrimonio, si las cosas no marchan bien, el mundo dice, divórciate, ¿no? Porque tienes que sacrificarte. Obviamente hay matrimonios, hay relaciones que son agresivas, son violentas y que conviene en esos casos no excepcionales una separación, porque no se puede admitir la violencia de uno hacia el otro, sea el varón hacia la mujer o viceversa. Claro, esas son las excepciones, ¿no? Lo natural es que las personas traten de llevarse bien y trabajar sus modales, trabajar su carácter, trabajar sus virtudes. Ahora, el mundo dice, no, pues divórciate, ¿no? ¿Para qué tienes que sufrir conociéndolo, adaptándote? Ah,
búscate otro que se acomode a tus gustos, o no, que se acomode a tus gustos, pero no te hagas esfuerzo. Ahora, si ya hay familias formadas con hijos, obviamente los hijos son los que sufren allá el bullying en el colegio cuando empiezan a, digamos, hacerles notar los otros niños la separación que están sufriendo. Bien, ahora, estas desuniones también las vemos en la iglesia, lamentablemente, ¿no? Y nos vamos creando iglesias también al gusto nuestro, ¿no? Incluso ya no se reconoce a la iglesia que ha vivido, ha existido durante 2000 años. Ahora, por ejemplo, hay una corriente cristiana que se está difundiendo más y que está enseñando a sus feligreses que el catolicismo, que la Iglesia Católica fue fundada allá aproximadamente por el año 313 en adelante por el emperador romano Constantino. Eh, y luego hay otras corrientes también, ¿no? Algunas de ellas dicen que a partir del siglo segundo, o sea, empezando más o menos el año 101, para adelante, pues ya la iglesia se corrompió, ¿no? Y que va apareciendo por el año 1517 o por el año 2000. Es decir, más de 1500 o 2000 años que prácticamente la iglesia desapareció y ahora se está formando nuevamente. Bien. Y así estamos falsificando también la iglesia, ¿no? Sí, y eso es lo que queremos mostrar ahora. Y, y hay hasta incluso textos bíblicos, como el que vamos a leer en este momento, para justificar que un determinado grupo de personas hacen la iglesia. Y vamos a ver en el desarrollo de la temática si esto es así, ¿no? Si se justifica yo, ¿no? Que pueda crear mi propia iglesia porque digamos, se han visto actos de corrupción dentro de la iglesia católica. Ahora, obviamente no vamos a negar que durante los 2000 años de la iglesia se han vivido pues diferentes problemas, diferentes eh, actos, digamos, que no son propios del cristianismo, pero esa es la realidad. La iglesia es una realidad compleja, ¿no? Cristo cuando forma, por ejemplo, la iglesia, no la formó con hombres santos ya, ¿no? Estos se fueron haciendo, ¿no? Y fueron madurando la fe. Ahora, encontramos un texto en el que se amparan algunos hermanos que se han separado de la Iglesia Católica para señalar que sí, ellos juntándose, reuniéndose en el nombre de Cristo, pueden formar su propia iglesia. Y así pues la denominan iglesia cristiana, ¿no? Entonces el texto que hoy día vamos a analizar, porque son varios eh, textos en los que se están, digamos, sustentando varios para decir que pueden formar una iglesia de Cristo, una iglesia cristiana. Y vamos a ver que Cristo ha puesto las condiciones para que realmente haya una sola iglesia. Por ejemplo, en Mateo 18, capítulo 18, versículos 19 y 20, se lee lo siguiente. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Cierro cita ahí. Entonces, este texto, ¿no? Donde dice ahí, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente, ¿no? En medio de ellos. Aquí, aquí esto quiere decir que Cristo aquí está fundando su iglesia o que cada uno puede con otro y decir y reconocer que Cristo es su Dios y Salvador, que lo aceptan como tal
y se reúnen en su nombre y con eso ya están formando una iglesia cristiana, ¿no? ¿Quiso acaso Jesús que hubiera infinidad de iglesias? Bien, esos son los temas que vamos a tocar hoy día. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por vientos de doctrinas falsas. Empecemos. Queremos ofrecer también esta reflexión, ¿no? Como una forma de oración hacia nuestro Señor Jesucristo por la unidad de las familias, de los matrimonios y de la juventud cristiana y también de todo el cristianismo, para que el Señor nos ayude a ser una sola familia cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hagamos un análisis general de esto de que si yo puedo usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ya con eso, yo ya estoy formando una iglesia. Si con eso el Señor me acompaña, me guía. Bien, hay que ver que Cristo ya había anunciado con mucha anticipación que vendrían hombres a usar su nombre, a usar su nombre con el fin, pues, de hacer un aprovechamiento de lo mismo, ¿no? Y que lamentablemente iban a desviar a muchos dentro de su iglesia para los fines particulares, para fines de aprovechamiento, ¿no? Nos vamos a Mateo capítulo 24 del versículo 5 en adelante. Abro cita. Porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente, usando el nombre de Jesucristo. Vayamos al versículo 11. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Pasemos al versículo 23. Si alguien les dice entonces, el Mesías está aquí o está allí, no le crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo. Cierro cita. Bien, aquí vemos pues, ¿no? Vendrán falsos profetas, hablarán en nombre de Cristo, dirán, no, aquí nos estamos reuniendo en el nombre de Cristo, pero ojo, eso no quiere decir que sean auténticos miembros de la iglesia, ¿no? Verdaderos mensajeros de Cristo. Entonces sí se puede utilizar el nombre de Cristo, ¿no? Para fines diferentes de lo que Cristo estableció. Incluso se forman iglesias diciendo que son cristianas, ¿no? Pero hay que ver si esas son así la forma como estableció Cristo que se formara su iglesia. Ahora, usar el nombre, pues, del Señor, Él mismo nos va a decir que no es garantía para todo lo que nosotros querramos hacer. O sea, nosotros podemos pedir, Señor, en tu nombre voy a proclamar o voy a decretar eh, que gane fulano de tal las elecciones, o que si hay una tormenta que se detenga. Y así nosotros, y en tu nombre vamos a formar esta iglesia cristiana, ¿no? O sea, vamos a ver lo que Jesucristo señaló en cuanto al uso de su nombre, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, lo siguiente. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cierro cita. La voluntad del Padre. O sea, hay condiciones establecidas para utilizar el nombre de Jesús, ¿no? Y para ganarnos el reino en los cielos. Y para todas las cosas
que Jesucristo o el Padre de los cielos han establecido para su iglesia, de acuerdo al Evangelio. Ahora, la decisión de establecer la iglesia pasa por la decisión de Cristo, por las condiciones que Cristo estableció, por la elección que él ha hecho. No por lo que nosotros, creyéndonos discípulos de Él, consideremos como debe ser. Cristo ha establecido las pautas. Cristo ha establecido las condiciones. Él es el que nos elige. No es que nosotros elijamos a Cristo, ¿no? O la iglesia como debe ser. Bien, vayamos adentrándonos más y más a lo que dice el Evangelio y vamos a ver cómo es que Cristo empieza a formar su iglesia, cómo Él la va estableciendo, cómo es que Él va fundando también una jerarquía. Cristo empezó a tener muchos discípulos, ¿no? Y dentro de todos estos discípulos establece una jerarquía de 12 apóstoles, ¿no? Ahí en Marcos, vamos a leer tanto Marcos como Mateo para tener una visión en conjunto de cómo es que Cristo va modelando la iglesia, su iglesia. En Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante, leemos lo siguiente, abro cita. Después, después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Repito, y llamó a su lado a los que quiso. Hagamos un alto aquí. Es Cristo el que va llamando. Él es el que llama. Él es el que convoca. No nosotros. Nosotros somos lo que le vamos a decir al Señor cómo tiene que hacer las cosas. No, Él es el que nos va guiando. Continuemos. Ellos fueron hacia Él. Repito, ellos fueron hacia Él. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con Él. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, al que puso el nombre, a los 12. Simón, al que puso el nombre de Pedro, etcétera. A continuación viene la lista de los 12 apóstoles. Pero aquí vayamos a Mateo para ver un poco mejor, comprender un poco mejor cómo va estableciendo esta jerarquía dentro de su iglesia. En Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2 leemos. Jesús convocó a sus 12 discípulos. Hagamos un alto ahí. Nuevamente, Mateo, el Evangelio, ahora según San Mateo, nos está estableciendo la forma como es que Jesús va formando su iglesia. Claro, hasta aquí es todavía la preparación. Vamos a ver en unos instantes más en qué momento establece su iglesia. Si es como algunos dicen, que si donde dos o más están reunidos en su nombre, ¿no? O es otra forma como Cristo estableció la iglesia. Entonces, continuemos. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón Pedro, ¿no? El de sobrenombre Pedro, como nos dice Marcos también. Y da a continuación la lista de los 11 restantes. Bien, entonces, vemos que dentro de todos los discípulos, Jesús escoge, digámoslo así en términos empresariales, un directorio. Pero dentro de ese directorio establece a alguien como primero, que es Pedro. No es que aquí está diciendo en primer lugar Pedro, en segundo lugar Juan, ¿no? Su hermano Andrés, Santiago, etcétera. No. Acá se entiende de que Mateo está señalando de una manera expresa un orden jerárquico, ¿no? En primer lugar. Ahora,
Y ahora vamos a ver que es Cristo que es el que establece las condiciones. Siempre Él es el que ha estado estableciendo los fundamentos, ¿no? Los requisitos para su iglesia o lo que nosotros como sus seguidores y discípulos debemos hacer para seguirlo. Ahí en Juan 15, versículo 16, va a decir, no son ustedes los que me eligieron a mí, ¿no? Lo que hemos estado viendo tanto en Marcos 3 como en Mateo 10. Nosotros no lo elegimos a Él. Él fue el que nos eligió a nosotros, ¿no? Primero hemos dicho, pues, para establecer su grupo y dentro de su grupo, pues, digamos, un equipo especial de 12. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, ¿no? Sanar, ¿no? Expulsar demonios, llevar una vida santa, también obviamente, y ese fruto sea duradero, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá, ¿no? Bien, cerremos cita ahí. Entonces, sí, nuevamente, el nombre de Jesús, ¿no? Porque lo que se está aquí queriendo tratar de decir que yo en el nombre de Cristo puedo formar una iglesia, no, o sea, Cristo está poniendo condiciones, ¿no? Él nos ha elegido, ¿no? Y Él es el cómo, el que nos ha destinado el cómo hacer las cosas. No nosotros vamos a decidir cómo se tienen que hacer. Bien. Ahora, entonces, viendo que el uso del nombre del Señor está establecido por Cristo y no a nuestro antojo, ¿no? Vayamos a ver ahora eh, digamos, un poco el contexto, vamos a ver el contexto de Mateo capítulo 18, ¿no? Del versículo 19 y 20, que es el que se está utilizando para justificar la creación, ¿no? O la fundación de iglesias a las que se les viene denominando como cristianas, ¿no? ¿Acaso basta pronunciar con los labios el nombre del Señor y decir, Señor, yo te acepto como mi Dios y Salvador, y todos los que hacen esto y luego se reúnen en el nombre de Cristo, ya forman así la iglesia, ¿no? Vayamos nuevamente a Mateo capítulo 18, versículo 19, para recordar lo que muchos están diciendo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Cierro cita. Bien, ahí, hasta ahí sí pareciera, ¿no? O sea, que yo no necesito formar parte de una iglesia institucionalizada, ¿no? A la Iglesia Católica se le dice así que es una institución. eh, y obviamente hemos visto que Cristo instituyó 12, ¿no? Y cómo fue organizando esa iglesia. Tenía cantidad de discípulos y dentro de esos tantos, cientos o miles de seguidores que tenía, ¿no? Selecciona, elige 12 y de esos 12 pone a uno en primer lugar que es Pedro. Bueno, continuemos. Ahora, es aquí realmente en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, donde Cristo instituye iglesias, en plural iglesias. Eso es lo que nos está queriendo decir cuando se lee que donde dos se reúnen en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Bien, ya hemos visto que el uso del nombre de Cristo puede ser manipulado por personas inescrupulosas y que Cristo va a decir, no, todo el que me diga Señor, Señor, pues entrará en el reino de los cielos, ¿no? O sea, hay que ver el contexto de estas palabras, de estos versículos. Bien, entonces, así como hay un capítulo, un versículo 19, pues también hay un 18, o sea, antes hay un 18, hay un 17, hay un 16,
hay un 15. Pues esto, o sea, tenemos que leerlo en el contexto para ver de qué se trata, porque cuando nosotros extraemos un texto fuera del contexto, estamos creando un pretexto. Y aquí pues está en propiedad de tener una mejor visión de por qué Cristo dijo esto y vamos a determinar si verdaderamente Cristo está queriendo decir si aquí con estos versículos cualquiera puede hacer iglesias, cualquiera se reúne en su nombre y así va a formar iglesias. Entonces, vayamos al mismo capítulo de Mateo 18, pero desde el versículo 15, ¿no? Hasta el 18, que son los anteriores. Y nos vamos a dar cuenta de que aquí Cristo en realidad de lo que está hablando es de comunidad, sí, está hablando de una comunidad y también nos está hablando de una jerarquía dentro de esa comunidad y especialmente en el tema del perdón, ¿no? El perdón y cómo resolver conflictos dentro de la iglesia y esto tenemos que verlo en su contexto también más amplio, digamos, en otros capítulos del mismo Mateo. Bien, entonces si nosotros nos vamos al versículo 15, se ve lo siguiente, abro cita, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto de pecado, se decida por la declaración de dos o tres testigos. Eso es lo que se acostumbraba ya desde el Antiguo Testamento. Sigamos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Dilo a la comunidad. Ya Cristo está hablando de una iglesia, que ya hay una iglesia, ¿no? Ya existe una iglesia. No es que recién se va a formar, no, ya existe una comunidad, una iglesia, porque aquí estamos hablando ya del cristianismo, ¿no? Se están retomando elementos del Antiguo Testamento, pero para forjar una nueva comunidad, que en este caso es la iglesia. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Y aquí verso 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y que lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Analicemos este último versículo, que es el versículo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten, aquí se está tratando, aquí se está viendo toma de decisiones, ¿no? Aquí está hablando de los 12 apóstoles, que la comunidad puede tomar decisiones ante cuestiones conflictivas como de pecados. Entonces, aquí lo que nos está queriendo decir que cuando cuando dos o más se reúnen en mi nombre para pedir algo, yo estaré con ustedes, es pues para tomar decisiones, para atar y desatar, para, en otras palabras, para apoyarlos en la autoridad que se les ha dado. Pero ojo, esto de atar y desatar ya se había establecido 2 capítulos antes aquí en Mateo. Y vamos a ver en qué momento se establece la fundación de la iglesia. Si es aquí en Mateo 18, versos 19, 20, o en el que vamos en este momento a pasar a analizar. Entonces, aquí la clave es atar y desatar. Bien, entonces vamos a Mateo, al capítulo 16, versículo 18 y 19. Abro cita. Y yo te digo, aquí hay una conversación previa entre Jesús, hagamos primero una recapitulación en lo que está sucediendo aquí en Mateo 16. Jesús está preguntándole a los apóstoles que quién dice la gente que es él, y le dice que es uno de los profetas, que es Juan el Bautista, etcétera. Pero Pedro eh,
se pronuncia y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo, y Jesús le dice, Pedro, esto no te lo ha dicho la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, ¿no? Entonces, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿no? Pedro significa piedra, ¿no? Roca, ¿no? Kefas, es lo que quiere decir allí en Juan 1:42, ahí Jesús le cambia el nombre y ahora está utilizando este cambio de nombre para Pedro. Repitamos, Mateo 16, versículo 18. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Edificaré mi iglesia. Este es el acto fundacional de la iglesia de Cristo y solamente es una porque dice mi iglesia, ¿no? Sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, claro, Cristo también es piedra, pero este punto no lo vamos a tocar ahora, sino que estamos viendo el uso del nombre de Cristo para, ¿no? Fundar iglesias. Entonces, pero no, aquí lo que Cristo está diciendo sobre esta piedra, Él nos está diciendo sobre mí, ¿no? Bien, continuemos. Mi iglesia y el poder de la muerte, dice, no prevalecerá contra ella, no prevalecerá. Es decir, esta iglesia no puede acabar a los 70 años que Cristo ascendió a los cielos, digamos hasta el año 100. Eso no está diciendo, o sea, la muerte, el Hades, el poder del infierno, la corrupción, no podrá prevalecer contra ella. Vayamos al versículo 19, que es el que nos interesa, ¿no? Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, se está dirigiendo a Pedro. Y aquí de una manera especial vamos a ver lo que le dice a Pedro de una manera especial. No se lo está diciendo a los 12 apóstoles, como hemos visto anteriormente, ahí en Mateo capítulo 18, versículo 18, donde les dijo, todo lo que ustedes aten será atado, ¿no? Aquí vamos a ver que a Pedro exclusivamente le está dando un poder especial. Primero le ha dado las llaves del reino de los cielos y solo a él. Continuemos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cierro cita. Bien, aquí a Pedro de una forma exclusiva le está dando una autoridad que no se la dio a los demás apóstoles. A él solamente le dio las llaves de los cielos y de una manera exclusiva en relación a este dar llaves, a él le da también un poder especial de atar y desatar, que posteriormente sí va a incluir a los 12, al resto de los 11 apóstoles, ¿no? Bien. Entonces, estamos notando que es aquí justamente donde Jesucristo instituye su iglesia, una sola iglesia. Y no está diciendo donde dos o más se reúnan, ahí se están formando mis iglesias. No, no, eso no está así, eso no se lee así. Bien, entonces, cuando se lee pues en Mateo 18, versos 19, versos 20, ¿no? Cuando dice donde dos o más se reúnan, sí, que se reúnan donde están los apóstoles, ¿no? Que pueden atar y desatar, pero esos 12 apóstoles, esos apóstoles están encabezados por uno de ellos que fue elegido por Cristo como el primero, como nos decía ahí en Mateo capítulo 10, versículo 2, ¿no? Los nombres de los 12 apóstoles que instituyó, el primero es Simón Pedro, ¿no? A quien se le llama Pedro. Entonces, sí, pueden reunirse dos o más personas en el nombre de Cristo, pero bajo las condiciones que Cristo ha establecido. Y Cristo estableció eh, formar su iglesia en Pedro, a quien le da autoridad aquí en la tierra, las llaves que él posee, como nos va a decir ahí el libro de Apocalipsis, ¿no? Se las está dejando acá a Pedro. Él tiene las llaves y se las está dejando a Pedro.
Ahora, ¿qué va a pasar con Pedro? Pedro va a morir, ¿no? Por allá, por los años más o menos 65 aproximadamente, en Roma, ¿no? Los restos de Pedro están en Roma, se han encontrado, ¿no? En las últimas excavaciones del siglo pasado, se encontraron y ahí está la tumba de Pedro, ahí están los restos de Pedro, ¿no? En el Vaticano. Bien. Ahora, claro, vamos a ver que a Pedro también le va a dar una preeminencia, ¿no? Esta preeminencia que se le ha dado, que ya hemos visto tanto en Mateo 10, 1, 2, ahora aquí en Mateo capítulo 16, 18 y 19, vamos a ver que una vez que Cristo, que ha muerto, ha resucitado y antes de ascender, lo va a poner como un clavo dentro de la iglesia y a él, a Pedro, es que Jesús le va a dar, eh, le va a reafirmar la conducción de su iglesia, ¿no? Él, Cristo, es el buen pastor y ahora vamos a ver que también le va a dejar este cargo de pastor aquí en la tierra a Pedro. Para eso vamos a Juan 21, versículo 15, y vamos a ver que no va a quedar, que va a desaparecer este pastoreo, esta jerarquía, solo hasta Pedro, sino que va a continuar. Pero primero vayamos a ver eh, que Pedro es establecido como el pastor principal de la iglesia. Juan 21, versículo 15, abro cita. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Y lo mismo, cierro cita, y lo mismo va a suceder en los versículos 16 y 17. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hay que notar algo muy importante en esta cita, ¿no? Jesús, en esta conversación que tiene con, con Pedro delante de todos los apóstoles, le dice: ¿me amas más que estos? O sea, ahí están el resto de los 10 discípulos, ya Judas ya no estaba, ¿no? Y lo cuestiona para asentar lo que ya en Mateo 16, versículo 18 y 19 había indicado. A Pedro como la cabeza de la iglesia, como líder, como autoridad dentro de la iglesia. Cristo es el constructor, Él está edificando la iglesia. Bien, entonces le dice: ¿me amas más que esto? Pues, y Jesús le dice: apacienta mis corderos, ¿no? Y los apóstoles, callados, callados, ¿no? Estaban notando que, pues, Cristo le está poniendo como cabeza, primero de los corderos, o sea, de los apóstoles, y luego de las ovejas, es decir, del resto de la iglesia. Entonces, aquí estamos ante un colegio, una reunión digamos, de los apóstoles, pero nuevamente Jesús lo está poniendo a la cabeza de todos los apóstoles. Y ahora, como estábamos diciendo, si solamente quedó ya con la muerte de Pedro y después no hay sucesores, no. eh, ya, ya la forma de la sucesión eh, dentro de lo que es la fe judeo-cristiana ya fue establecida. En el Antiguo Testamento nos ha dado las bases para que continuemos posteriormente, y claro, con la luz del Evangelio, hacer, digamos, digámoslo de esta manera, las actualizaciones, las modificaciones, los acondicionamientos para la iglesia. O sea, cuando nosotros revisamos las escrituras, el Nuevo Testamento, sabemos que solamente es una parte de toda la tradición del cristianismo. Claro, cuando hablamos de tradición, hablamos de todo el conjunto de conocimientos, de doctrina que Cristo transmitió y que se recoge, ¿no? Que se ha recogido en los apóstoles y ha sido guardado como depósito de la fe,
pero para eso ya tenemos también una base que es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se establece la forma como es que se va a suceder, ¿no? Se va a continuar o se va a reemplazar a una persona en el cargo. Y en el libro de los Números, en el capítulo 27, ya Dios establece cómo va a ser esto, porque, digamos, primero, el pueblo de Israel no se va a quedar sin líderes. La iglesia, después de la muerte de los apóstoles, tampoco se va a quedar sin líderes. Y vamos a ver que a lo largo de todos los hechos de los apóstoles, en la carta a Tito, ¿no? Capítulo 1, por ejemplo, versículo 5 en adelante, o también ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, se nos hablan de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos, ¿no? Con sus requisitos y todo. La iglesia no quedó acéfala, los apóstoles estaban muriendo, y la iglesia tenía que continuar hasta el fin de los tiempos. Cristo dijo, yo los acompañaré hasta el fin de los tiempos. Es decir, por eso es que la iglesia no podría ser vencida por el Hades, por la muerte, el infierno, como nos decía ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces vamos a ver cómo es que se establece esto de la sucesión, ¿no? De liderazgo dentro del pueblo de Israel, y obviamente va a servir para el cristianismo. Números capítulo 27, versículo 15. Entonces Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todo, al que ellos obedezcan en todo. ¿Por qué está haciendo esto Moisés? Porque Moisés ya está llegando al fin de sus días, ya está anciano, ya está por morir y todavía no han llegado, ¿no?, al reino de los cielos. Es como nosotros, la iglesia, todavía no hemos llegado, digamos, al cielo, ¿no? Todavía estamos peregrinando, somos una iglesia peregrinante. Y obviamente Pedro murió y la iglesia subsiste, ¿no? No porque Pedro y los 11, el resto de los 11 apóstoles murieron y todo acabó. No, la iglesia continuó con sus obispos y presbíteros. Eso lo podemos ver ya desde fines del primer siglo, en el siglo segundo y tercero, ¿no? Nosotros podemos ver la historia de la iglesia y podemos ver que esa iglesia seguía viva, seguía enseñando, la tradición oral continuaba, y de esa tradición oral surgieron las escrituras, por ejemplo. Bien, entonces, continuemos. La iglesia, así como el pueblo de Israel, no puede quedarse, ¿no? Sin ningún hombre que esté al frente de la comunidad. Y miren cómo Moisés le está pidiendo al Señor que ponga a alguien para que guíe sus pasos y le obedezcan, así como pues se obedeció a Moisés. Después vamos a ver que va a ser Josué el que lo suceda. Y así como a Pedro, pues también hubieron otros, Lino, ¿no? Cleto, Clemente, etc. Continuemos. Así la comunidad del Señor no estará, presten atención a esto, no estará como oveja sin pastor, no estará como oveja sin pastor, ¿no? Recuerden ahí en Juan 21:15, Pedro apacienta mis corderos, Pedro apacienta mis ovejas, ¿no? Aquí nos está mostrando las mismas escrituras, cómo se va estableciendo esta continuidad, esta sucesión dentro de la iglesia. Continuemos. Y así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Versículo 18. Recuerden, estamos en el libro de Números, capítulo 27, y ahora estamos en el versículo 18. El Señor respondió a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impone, repito, e impone tu mano sobre él, e impone tu mano sobre él. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad para transmitirle, repito,
para transmitirle, ¿no? Haya una sucesión, para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos. Y le comunicarás una parte de tu autoridad. Y le comunicarás una parte de tu autoridad a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Le preste obediencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así se forma, ¿no? Impone las manos, que es lo que dentro de la iglesia se realiza. Se impone las manos cuando se nombra un obispo, un presbítero, etcétera. Y así se le está transmitiendo, se le está comunicando a autoridad, ¿no? Esta es la ordenación sacerdotal, ¿no? Para que le presten obediencia. Bien, hermanos. Entonces, aquí estamos notando que, pues, no es que yo pueda utilizar el nombre de Jesús y me reúna con otro y así yo ya estoy formando una iglesia. No, porque como hemos visto en el contexto de Mateo capítulo 18, ¿no? Desde el versículo 15, de lo que se trata todo este texto es de la resolución de conflictos dentro de la iglesia, de atar y desatar problemas. Pero aquí no se está fundando la iglesia. La iglesia se fundó en Mateo capítulo 16, ¿no? Versículo 18 y versículo 19, donde Cristo coloca a Pedro y esta iglesia eh, superaría, vencería las fuerzas del infierno, del Hades, de mal, de la corrupción, porque muerte, Hades o infierno, ¿qué significa eso? Corrupción, ¿no? Corrupción digamos, de la persona, de la santidad. Cristo la va a proteger de sus propios males. Sí, se nos ataca a la Iglesia Católica, de la corrupción del medioevo, como pues no hubiera, no hubieran santos durante todos esos 10 siglos prácticamente desde que se declara la libertad religiosa en el Imperio Romano hasta ya pues fines de la Edad Media y entrada de la Edad Moderna con la revolución, ¿no? Llamada Reforma Protestante. Bien. Espero que con estos textos se haya tomado una luz, ¿no? De que hay una iglesia, sí, hay una iglesia. Nos podemos reunir en esa iglesia, ¿no? Hay 12 apóstoles, hay una comunidad ya formada. Y en esa iglesia ya formada es que nosotros ya podemos invocar el nombre del Señor, pero no fuera de esa iglesia. Eso no es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículos 18 y 19. No es fuera de la iglesia, no es que yo se me ocurra con otra persona o con dos más reunirme y llamar el nombre, invocar el nombre del Señor y ya con eso ya yo estoy haciendo la iglesia de Cristo con esas personas. No, ahí lo que Cristo está indicándonos, que su comunidad puede resolver problemas, ¿no? Con aquellos que Él ha elegido, que Él convocó. Yo los elegí a ustedes. Y la forma como estableció, le hemos visto ahí en Mateo 16, capítulo 18, perdón, capítulo 16, versículos 18 y 19. Entonces Cristo estableció una iglesia, y en esa iglesia puso una cabeza que fue Pedro. Y de Pedro van a venir otros que lo van a reemplazar. Y la iglesia no se va a quedar sin pastor que la guíe, así como el pueblo de Israel tampoco se quedó sin pastor, que fue primero Moisés, después le siguió Josué, y después pues vinieron los jueces, los reyes, etcétera, ¿no? Así como el pueblo de Israel jamás se quedó sin guía, la iglesia, esta iglesia universal, esta iglesia católica tampoco se ha quedado sin guía. Ya son, si mal no recuerdo, 266 papas. Bien, bien, tenemos pues una iglesia. Mm, ¿Estaré en la iglesia verdadera o estaré en la iglesia equivocada? ¿No? Hay que analizarlo, hay que ver. O sea, y aquí no se puede justificar
de que la iglesia se corrompió. No, no, no. Hemos visto que las puertas de la muerte jamás prevalecerán contra la iglesia. Bien. Igual sucede con la familia, ¿no? Igual sucede con la familia. Ah, esta familia no me gusta, y esta mujer no me gusta, ¿no? Estos padres no me gustan, ¿no? Este esposo tampoco me gusta. Ah, me separo, me divorcio. Y qué lamentable, qué triste, que así se van formando familias desintegradas, ¿no? Pensemos en eso, porque estamos dejando hijos que después los crían otros hombres, ¿no? Y hemos visto cuántas violaciones que se dan de padrastros. Es una calamidad, es una tristeza, ¿no? El matrimonio requiere esfuerzo, eh, sí, sacrificios, pero qué bonito es cuando uno vence con la pareja, ¿no? Hemos dicho de que, claro, hay cuestiones que son inaceptables como la violencia. Eh, Cuando se están presentando estos casos, busquemos si en tu parroquia, por ejemplo, no hay eh, una, digamos, una oficina dentro de tu parroquia, un ministerio de familia que dé una orientación. También hay muy buenos psicólogos. Y qué bueno sería si buscas, pues, psicólogos con una formación cristiana, católica, y las hay. En Radio María, por ejemplo, acá en Perú, y yo creo que en muchas partes de Radio María en el mundo, hay buenos psicólogos. Eh, y la experiencia que yo también he tenido con psicólogos en la orientación, tanto de mi persona como de mi familia, dan excelentes pautas. Ellos, a través de la ciencia y también de tantos años de la iglesia que ha venido guiando a la familia, pues han adquirido un acervo, tanto cultural como científico, de cómo detectar problemas dentro de la familia y dar orientaciones, tanto de manera científica como también de consejos de sabiduría cristiana. Y a veces nos peleamos, no por tonterías. Las mujeres, por ejemplo, son muy susceptibles a las bromas, a las torpezas de nosotros los hombres, y los hombres y a ellas a veces reaccionan y nos castigan a veces con las cuestiones del sexo, y nosotros los varones nos resentimos. No. Eh, Cristo cuidó de su iglesia, Él la iba a acompañar, ¿no? Ya en otra oportunidad seguiremos hablando más de estos temas porque hay más otros versículos de los cuales también algunos hermanos que no están conformes con las exigencias y las condiciones que Cristo ha puesto en la Iglesia Católica se salen para formar nuevas iglesias y hacen todo una división, ¿no?, de la familia cristiana. Y qué triste, ¿no?, que todo esto pasa. Bien, entonces como matrimonio, no nos dejemos engañar por estas nuevas ideologías, eh, eufemismos que se están utilizando para inventarse familias al gusto de uno, ¿no? La familia es un hombre, una mujer con sus hijos, ¿no? Cuando estos, un hombre y una mujer, no pueden engendrar hijos, a buena hora si desean adoptar niños. Y eso de la adopción de niños también es un problema, porque obviamente cuando son niños o ya son jóvenes, la adaptación se hace difícil. ¿Por qué? Porque quieras o no, la parte genética y también espiritual llama a estar con la familia verdadera, nuclear. No nos falsifiquemos iglesia, no nos falsifiquemos familia, no nos falsifiquemos matrimonio, no. Todo esto exige, la iglesia ha exigido años tras años luchar contra herejías. Ahora la familia también está enfrentando estas ideologías. Tengamos claridad de lo que es familia, de lo que es matrimonio. Hay que esforzarnos, ¿no? Bien, entonces, Cristo fundó su iglesia, una sola iglesia, ¿no? Y bendito sea el Señor que la ha eh, logrado
acompañar durante estos 20 siglos y lo logrará porque Él es Dios hasta el fin de los tiempos, ¿no? Hermanos, que Dios los bendiga, será hasta otra oportunidad. Bendiciones.